Con el simposio de la sociedad, vemos entonces ahora cuando no hacemos una adecuada prevención ni destapamos el vaso afectado, el paciente va a llegar a falla cardíaca. Y es aquí donde la doctora Adriana Torres nos va a hablar de opciones de manejo en falla cardíaca avanzada. La doctora Torres es internista cardióloga, especialista en falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Clínica Colombia de Bogotá y es la presidenta del capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar. Doctora Torres, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación y pues para mí es un honor estar en compañía de los dos conferencistas previos en este simposio de la sociedad. Mientras nos consiguen el convertidor que se quedó arriba, entonces voy a irles contando más o menos de qué va esta charla, de qué son las opciones de manejo de insuficiencia cardíaca avanzada. Pues primero que todo, como todos sabemos, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que todavía, a pesar de que tenemos muchas opciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, sigue siendo de alta mortalidad, más o menos con una mortalidad en pacientes avanzados que puede alcanzar hasta 50% un año, y en pacientes que están en estadio C puede estar entre el 15 al 20% anual, dependiendo también igualmente del manejo que se le haga. Si ustedes se acuerdan, en el 2005, más o menos cuando salieron las guías anteriores de la American Heart, en la clasificación de la A a la D, hay una gráfica que yo la sigo utilizando a pesar de que es de las guías anteriores, que es esa escalera en donde uno va viendo cómo el paciente en el estadio A es aquel que tiene solamente factores de riesgo hasta el estadio D, que es el paciente que está en falla cardíaca refractaria. Es muy gráfico porque así como uno va escalonando el tratamiento en insuficiencia cardíaca, igualmente el paciente algunos van progresando hasta llegar a un estadio en el cual al parecer uno no tuviera nada más que hacer, sino más que paliarlo, pero en lo que vemos actualmente tenemos opciones tanto no farmacológicas principalmente que nos ayudan de pronto a manejar este tipo de pacientes. ¿Ya lo tienes ahí? Listo, esta era la gráfica que les estaba comentando. Y así como el paciente va, digamos, subiendo esta escalera que lo lleva ya a un estadio final en donde no tenemos a veces mucho, pareciera no tenemos mucho que hacer, igualmente va decayendo y va reingresando hasta llegar a una fase final en donde pues es una enfermedad que ya sabemos compleja y pues que continúa siendo de alta mortalidad. Primero, pues para definir qué es insuficiencia cardíaca avanzada, porque muchas veces nos llegan remitidos pacientes a la unidad en donde todavía tenemos muchas opciones que hacer antes de decir esta es una falla cardíaca en fase terminal o en estadio D. Pues primero que todos debemos saber qué es, ¿no? Es un paciente que está en clase funcional elevada, 3 a 4, persistente, a pesar de estar en manejo médico óptimo, que es lo que primero debemos de determinar para que verdaderamente sea una falla cardíaca avanzada, corresponde pues al estadio D. Ha requerido tratamiento endovenoso con diuréticos o inotrópicos en los últimos 6 meses al menos una vez o una hospitalización por insuficiencia cardíaca, que son ya candidatos a unas alternativas terapéuticas menos convencionales como el trasplante o la asistencia ventricular o entrar en un grupo de cuidado paliativo, y generalmente debemos de tener unos marcadores o unas escalas en donde nos permita calcular la mortalidad y que esta mortalidad, como decíamos, supere el 20% en el próximo año, y estas son las escalas, puede ser utilizada el Heart Failure Survival Score o el Seattle Score. También el NT-proBNP, que es otra de los marcadores que utilizamos en conjunto con estas para determinar la mortalidad. Idealmente, cuando uno clasifica a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, debe pasarle como una lista de chequeo en cuanto al tratamiento médico y una lista de chequeo en cuanto a las características clínicas del paciente. Entonces, por ejemplo, en el ecocardiograma que tenga al menos una característica de mal pronóstico, que es la fracción de eyección por debajo del 30%,
que tenga a nivel de la válvula mitral, pues si es un paciente, en el Doppler mitral, si es un paciente con disfunción diastólica, tenga una alteración de la función diastólica, que la medida de la cuña pues, o de las resistencias arteriales pulmonares sean mayores de 12 o la cuña mayor de 16 y que el NT-proBNP o el BNP estén persistentemente elevados. Igualmente, a nivel de la capacidad funcional, que el paciente igualmente esté deteriorado, medido a través de la caminata de 6 minutos o del consumo de oxígeno, que es uno de los determinantes que más utilizamos para definir si el paciente es candidato a trasplante, o al menos una hospitalización en los últimos 6 meses por falla cardíaca. O que a su vez la falla cardíaca esté deteriorando otros órganos debido al bajo gasto que produce esa disfunción, como la pérdida de peso, la falla renal, la intolerancia a los medicamentos que modifican el pronóstico de estos pacientes como los IECAS o los betabloqueantes por hipotensión o por empeoramiento mismo de la falla cardíaca. La hipotensión sistólica es también un determinante muy importante de pronóstico en el paciente. La necesidad de que el paciente necesite cada vez más y más diuréticos para poderlo controlar, la disminución progresiva del sodio sérico o que el paciente empiece a tener descargas del cardiodesfibrilador muy seguidas. Lo primero entonces que hay que hacer con este paciente en que ya definimos que es una falla cardíaca avanzada es evaluar que efectivamente tenga dentro de este algoritmo que propone la Sociedad Europea de Cardiología un manejo médico óptimo, que ya hayamos pasado lógicamente por unas dosis máximas de betabloqueantes, por el uso de un IECA o un ARA2 en caso de intolerancia al IECA, que ya hayamos tenido un control adecuado de la frecuencia cardíaca, que ya tengamos un inhibidor de aldosterona puesto en este paciente, que definitivamente no sea candidato a un dispositivo como un cardioresincronizador o un desfibrilador, que no sea candidato a opciones quirúrgicas como revascularización o cambios valvulares y finalmente pues que no sea candidato lógicamente a trasplante de corazón. Cuando ya nos aseguramos de este primer paso, que es el manejo médico óptimo, que requiere de una observación estrecha porque necesitamos titular las medicaciones, pasamos a un segundo paso, que es buscar otras opciones. Dentro de las primeras de ellas está el trasplante. Si el paciente es un candidato para esto, por edad, por comorbilidades, por características psicosociales, debe ser candidato a trasplante. Y si no, ya pasamos a ver qué otras opciones nos quedan, que algunas las tenemos en el país, otras todavía no han llegado, pero seguramente llegarán en un futuro próximo. Algunas no muy próximo, pero otras sí próximo. Entonces vamos a ver cada una de ellas. El trasplante de corazón no les voy a hablar mucho porque pues es más o menos claro quiénes son los pacientes indicados y cómo se realiza, pero sí vamos a ver las opciones nuevas que nos están dando a otros niveles para el tratamiento de la falla cardíaca avanzada. Ya sabemos, y en este círculo de la parte molecular del tratamiento de la falla cardíaca, nosotros estamos como por acá, estamos en el tratamiento médico, en el tratamiento con dispositivos, en el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero no se ha ido a la parte intracelular, a la parte nuclear, a la parte de los microRNAs, que es lo que viene en el futuro del manejo de la terapia génica y la terapia molecular de la insuficiencia cardíaca. Estudios muchos, pero realmente pocos exitosos o que podamos decir tienen un peso tanto epidemiológico como un peso clínico importante. La mayoría de los estudios que se están haciendo en este momento a nivel molecular pues son células madre. Hay algunas digamos de manipulación genética, que uno de ellos es en donde se modula la recaptación de calcio en los pacientes en el retículo sarcoplásmico y este estudio pues me llama la atención porque es un estudio que muestra realmente una disminución de eventos en el paciente, una mejoría de la fracción de eyección, una disminución de los diámetros ventriculares y una disminución del NT-proBNP. Entonces esto digamos que son unos primeros pasos, así también como el uso de células madre sacadas de la misma médula ósea del paciente e implantadas directamente dentro de las coronarias en pacientes posinfarto. No es para falla cardíaca avanzada, por lo menos uno de los estudios que revisé, pero digamos que es una parte del futuro del manejo de la falla cardíaca avanzada. Otra parte es mirar y muchos nos vemos abocados a ver pacientes que hacen resistencia a los diuréticos. La resistencia a los diuréticos es un problema que comporta una comorbilidad que es el síndrome cardiorrenal, en donde
muchas veces usamos dosis altísimas de furosemida o bloqueo tubular y el paciente persiste con signos de retención hídrica y nos toca pasarnos a estrategias más invasivas de la mano de nefrología y muy probablemente a futuro no tan de la mano de nefrología, sino también cardiología de falla cardíaca realizará ultrafiltración venovenosa con dispositivos cada vez mucho más pequeños, más portátiles, que se pueden utilizar en unidades ambulatorias de manejo de pacientes con falla cardíaca. El estudio, digamos, por excelencia es el estudio ONLOAD, en donde se compara dosis altas de diuréticos con ultrafiltración venovenosa, con este tipo de dispositivos que son más pequeños, más portátiles, en donde se ve que hay una disminución de la rehospitalización, una mejoría en pérdida de peso y en la mejoría de la disnea, que no fue significativa. Y lo que sí se observa es que el paciente que va a ultrafiltración generalmente tiene mayores niveles de creatinina y empeoramiento de la función renal. Otro de los estudios recientes es el uso de diálisis peritoneal ambulatoria para pacientes con falla cardíaca refractaria, en los cuales incluso muchas veces se utiliza el mismo catéter de diálisis peritoneal para hacer drenaje de la asitis en los pacientes con asitis refractaria secundaria a insuficiencia cardíaca sin necesidad de hacer paracentesis a repetición. Este estudio español demostró igualmente reducción de las hospitalizaciones e igualmente reducción de la mortalidad por cualquier causa utilizando este tipo de terapias en pacientes igualmente con insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, el manejo de comorbilidades como el síndrome cardiorrenal, o que es una consecuencia de la misma falla cardíaca, también está dentro de las herramientas que podemos utilizar en pacientes con falla cardíaca avanzada. Otro de los problemas que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral severa o moderada, que hace que el paciente sea mucho más sintomático y que con fracciones de eyección por debajo del 30% y con falla cardíaca avanzada es muy difícil llevarlo a una cirugía de cambio valvular mitral o una cirugía de plástica o de reparo de la válvula mitral. Cada día, y complemento lo que decía ahorita el doctor Estrada, la parte de hemodinamia y de cardiología intervencionista está tomando una gran lugar, no solamente en los pacientes para intervención coronaria, sino también para intervenciones en otro tipo de enfermedades, en válvulas y también en falla cardíaca, como vamos a ver ahorita también más adelante con otros dispositivos. Este que se llama el clip mitral, el Mitra Clip, en donde se toma las dos valvas de la mitral, se clipan por la parte inferior, se pueden poner 1, 2, hasta 3 clips para tratar de reducir un poco el anillo mitral y tratar de reducir ese chorro de insuficiencia mitral, que es el que regurgita la sangre y hace que el paciente desarrolle más hipertensión pulmonar y desarrolle más síntomas. El primer estudio que se realizó, uno de los primeros estudios, el más importante que tiene ahorita MitraClip, es el Everest. El Everest no mostró unos resultados muy alentadores en cuanto a mortalidad, como ustedes ven acá, pero sí en cuanto a disminución ecocardiográfica de la insuficiencia mitral y mejoría de la sintomatología. Como ustedes ven, pues son estudios que de pronto no tienen el peso en cuanto a endpoints fuertes como la mortalidad, pero muchas veces en insuficiencia cardíaca avanzada uno debe mirar otros puntos, como son precisamente la calidad de vida, sin dejar de lado lógicamente la mortalidad de estos pacientes, que ya de por sí es alta, pero sí mirar otras cosas, como es si el paciente mejora en cuanto a síntomas. Y por eso me pareció importante este otro estudio que acaba de sacar un grupo alemán, en donde hacen un análisis de los pacientes que fueron llevados parte del Everest a esta intervención de MitraClip, y vieron que el secreto, digamos, el punto más importante para la implante de este tipo de dispositivos es elegir bien el paciente. Yo creo que como todo en este tipo de intervenciones que son más avanzadas y más complejas, la selección del paciente adecuado es de las cosas más importantes. Entonces vieron 3 cosas muy, muy importantes, que fue, primero, pacientes con NT-proBNP más de 10.000, es probable que no se beneficien porque tienen mayor mortalidad. Pacientes de más de 80 años o pacientes que tengan la creatinina elevada, o pacientes que estén en clase funcional 4 persistente o con TAPSE menor de 15 milímetros,
o con una insuficiencia tricuspidia moderada o más de moderada, no deben ser llevados de pronto al implante de MitraClip porque eran los pacientes que más se morían. Y proponen un algoritmo muy interesante en cuanto al uso de este dispositivo percutáneo para insuficiencia mitral, en donde yo creo que me parece que es parte del futuro del manejo de estos pacientes en forma percutánea y que se debe agregar, muy probablemente se va a agregar si logran demostrar en algún otro estudio que está en curso de todas formas para MitraClip, si logra entrar a las guías de tratamiento de la insuficiencia mitral y de falla cardíaca. Entonces, se deben primero calcular que el Euroscore para la cirugía sea mayor de 20, mirar que no tenga otros tratamientos como resincronización cardíaca, y si el paciente no tiene los criterios de alto riesgo que he mencionado ahorita, pues sí puede ser llevado a MitraClip con una mortalidad muy aceptable y con una mejoría tanto de la calidad de vida como de las rehospitalizaciones. Otro de los dispositivos que es también percutáneo es la Tiara, que ya es un implante percutáneo completo de la válvula mitral, y hay otros dispositivos también que se están estudiando para insuficiencia mitral ya en falla cardíaca avanzada secundaria o por dilatación del anillo mitral funcional. El tratamiento de otras comorbilidades. El tratamiento de otras comorbilidades como la anemia es otra opción que tenemos para el paciente con falla cardíaca avanzada. El paciente con falla cardíaca avanzada hace anemia de patología crónica multifactorial que hace que la clase funcional empeore y en algunos estudios también se ha visto que empeora la mortalidad. A pesar de que los estudios que se han hecho con hierro endovenoso, tanto sacarazo como carboximaltosa férrica y con eritropoyetina, no se ha visto un cambio en la mortalidad como tal, sí se ha visto una reducción en la rehospitalización y una mejoría de la calidad de vida de estos pacientes y reducción de la clase funcional. Por lo tanto, es una herramienta útil para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que están de pronto ya en manejo médico óptimo, que no tienen otras opciones y es un tratamiento que no es de alto costo, que es fácil, digamos, de poner tanto en unidades renales como en unidades de falla cardíaca que tengan hospitales de día para corrección de la anemia con hierro endovenoso y con eritropoyetina en caso de que tengan falla renal asociada. A ellos se les hace un diagnóstico, se les hace un tratamiento inicial, una fase de corrección de la anemia que dura más o menos unas 6 semanas, poniendo semanalmente hierro sacarato, y posteriormente se hace una fase de mantenimiento en donde periódicamente vuelve a medírseles tanto la hemoglobina como la ferrocinética para mirar, digamos, el resultado de esta terapia endovenosa. Algo que está ya en las guías y que viene con fuerza de forma muy, muy importante es la asistencia circulatoria mecánica. La asistencia circulatoria mecánica cambia el panorama totalmente del tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada, porque son pacientes que, como veíamos, si de pronto no tienen la opción de un trasplante de corazón, pues eventualmente uno puede poner un corazón artificial para continuar, para cambiar la mortalidad de estos pacientes, y esto se vio en un estudio que se llama ReMatch. En el ReMatch hay en este momento 2.000 pacientes, de esos 2.000 pacientes ya hay un paciente que lleva 9 años con el dispositivo, con una HeartMate 2 y muestra definitivamente cómo ha reducido la mortalidad de estos pacientes con falla cardíaca avanzada. Y pues la asistencia circulatoria mecánica, como ustedes sabrán, pues uno puede decidir ponerla como puente a un trasplante de corazón, como puente a recuperación después de un choque cardiogénico por un infarto, por una miocarditis, como puente a tomar una decisión, por ejemplo, en los pacientes que hacen un paro cardíaco y que son jóvenes y no sabemos por qué fue ese paro cardíaco, se puede implantar un ECMO rápidamente periférico y después decidir, bueno, ¿cómo está este paciente? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay recuperación o no hay recuperación? Y pues lógicamente la terapia de destino, que sería para los pacientes que tienen esta insuficiencia cardíaca avanzada sin otras opciones terapéuticas. Hay otra opción que es el soporte hemodinámico en el intervencionismo coronario de riesgo, y ahorita vamos a ver qué tipo de dispositivo es el que se pone en estos pacientes. Las indicaciones para falla cardíaca avanzada es aquel paciente que está en clase funcional 4, a pesar de manejo médico óptimo, por lo menos 60 días,
cuya fracción de inyección está por debajo del 25%, con un consumo de oxígeno de menos de 12, dependiente de inotrópicos y que no es candidato a trasplante cardíaco. Estos son los criterios de ingreso de ese estudio de HeartMate-2. Se toman ahora para los pacientes con indicación de dispositivos para largo plazo o definitivos, y se debe evaluar también el momento en que se debe implantar el dispositivo, y para evaluar el momento del implante del dispositivo uno debe mirar el perfil hemodinámico del paciente. Estos 7 perfiles hemodinámicos que define el INTERMAX, que es un registro que lleva la ISHLT, que es el International Society for Heart and Lung Transplantation. Ellos definen estos 7 perfiles hemodinámicos, ¿para qué? Para que el paciente con falla cardíaca avanzada uno sepa en qué momento tiene que ponerle un dispositivo de asistencia ventricular. El paciente INTERMAX 1 es un paciente que está muy enfermo, que tiene una altísima mortalidad en las próximas 24 horas y que si usted no le pone el dispositivo, pues igualmente va a morir. Tiene una mortalidad del 70-80% intrahospitalaria. No son pacientes de buen perfil para poner asistencias ventriculares, porque a pesar de que uno le ponga la asistencia, si no se recupera, igualmente sigue casi con la misma mortalidad, y se ha visto en este registro el último año, se ve cómo desestiman o no recomiendan el implante de estos dispositivos para este tipo de pacientes. El paciente de perfil 2 es un paciente que declina rápidamente, en donde usted lo tiene ya de pronto con un balón de contrapulsación, con inotrópicos endovenosos, pero persiste con criterios de choque, pero todavía no está perdido como el INTERMAX 1. El 3 es aquel que usted le pone los inotrópicos, pero si se los llega a quitar, otra vez vuelve a los criterios de choque. Entonces, en estos 2 pacientes son los que más se benefician del implante de una asistencia ventricular. Estos están intrahospitalarios siempre. Y de aquí para adelante, el 4, el 5, el 6 y el 7 son pacientes que pueden estar ambulatorios y son pacientes con falla cardíaca avanzada que van y vienen del hospital, o que ve uno en unidades de falla cardíaca avanzada donde al año se hospitalizan una vez, de pronto a veces con requerimiento de inotropía, y que eventualmente no son candidatos a trasplante y necesitan definitivamente pues que se apoye ese corazón de alguna otra forma. Entonces, estas son como las indicaciones y el momento del implante. Pero lógicamente, como son dispositivos de tan alto costo, deben tener unos criterios de exclusión. Entonces, si el paciente ya está en choque cardiogénico muy prolongado con compromiso de otros órganos, pues no se debe implantar. Si la edad es de más de 70 años, se debe considerar, porque generalmente estos dispositivos, como les digo yo, es de alto costo también, y de pronto para mayores de 70 años, toca mirar su estado general y otros factores para poder tomar la decisión. Si el paciente ya está en falla orgánica múltiple, si hay un déficit neurológico significativo no recuperable, si hay enfermedad pulmonar o hepática severa asociadas, si hay un sangrado gastrointestinal reciente, porque estos dispositivos, al cambiar toda la hemodinamia, y ahorita vamos a ver cómo cambia la hemodinamia del paciente, si tienen angiodisplasias o se producen rápidamente angiodisplasias a nivel gástrico y hacen dentro de sus complicaciones es el sangrado digestivo, la sepsis, los carcinomas metastásicos, la superficie corporal es una contraindicación, porque no para todos los dispositivos, para los definitivos sí un poco, porque son dispositivos grandes que de pronto no le quedan a la talla del paciente. Entonces, cada vez se están haciendo dispositivos a tamaño más ajustado, pero lógicamente si no caben en el pecho del paciente no van a poder recibirlo. Condiciones crónicas que hagan que el paciente tenga una expectativa de vida de menos de 2 años, como la falla renal, el EPOC, la enfermedad hepática o la vascular periférica. Factores psicosociales que contraindiquen que un paciente se lleve a su casa un corazón artificial que tiene que estar conectando a la electricidad cada 6 horas en unas condiciones de su vivienda que permitan que él tenga unas cánulas implantadas, algunas que son externas, hay otras que son internas, pero pues lógicamente esto tiene que estar evaluado por un grupo multidisciplinario, o la incapacidad precisamente pues para mantener el dispositivo en funcionamiento. Para uno elegir el dispositivo, entonces para uno elegir el dispositivo, uno tiene varios criterios. Inicialmente los tipos de soporte se dividen o se clasifican por varios tipos. El de flujo continuo, que son unas centrífugas
en donde el flujo pasa a través de las centrífugas como una bomba de circulación extracorpórea, o los sistemas de flujo pulsátil que simulan la función de unos ventrículos. Son pues, pulsátiles neumáticos por el lugar de implantación, que pueden ser paracorpóreos, externos o intracorpóreos, por el tipo de energía que utilizan, neumáticos o eléctricos, la mayoría ya son eléctricos, uni o biventriculares, es decir, uno puede soportar solamente el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo a necesidad, y la duración del soporte, de corta duración, de días a semanas, o de larga duración, que es de meses a años. Los más utilizados actualmente son los de flujo continuo, en donde uno puede tener una bomba centrífuga como esta. No funciona igual. Bueno, ustedes, este es el sistema de rotación, en donde aquí estas partes verdes son unos imanes que hacen que flote el sistema de centrífuga y el roce contra la sangre sea mucho menor, de tal forma que la hemólisis y el consumo de plaquetas sea mucho menor, y los sistemas axiales, que son los que ahorita más se están utilizando, estos dos, que son CentriMag Levitronics, y este es el HeartMate 2. El ECMO, que no es de larga duración, es un sistema de corta duración. De hecho, es como un sistema, digamos, para salvar la parte aguda y después uno tomar una decisión de avanzar a otro sistema, o cuando el paciente requiere también de un soporte pulmonar, porque lo que su nombre significa, una membrana con oxigenador, además de la circulación extracorpórea. El Levitronics, casi todos estos, o todos, requieren de una anticoagulación, depende del tipo de dispositivo, alta o baja, o antiagregación, porque lógicamente son sistemas con cánulas que pueden trombosarse, es una de las complicaciones que tienen, y dispositivos cada vez más pequeños, como el hardware, en donde también es un sistema de centrífuga rotacional que se puede poner ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y tiene sus baterías externas, y estas bombas axiales, en donde sus mecanismos es de turbina, requieren de tratamiento, pues es quirúrgico, requieren de exposición del corazón y precisan de anticoagulación. Todos los sistemas tienen cánulas que van lógicamente sobrepasando el ventrículo que uno quiere digamos, liberar de presión y liberar de volumen. En este caso el ventrículo izquierdo, que va del ápice del ventrículo izquierdo a la aorta. Tienen un sistema eléctrico, que es una batería, y tienen el sistema rotacional en caso de que sean estas bombas de centrífuga, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene, digamos, estos tres componentes, y el más común, digamos, el que tiene más estudios es el HeartMate 2, que ya está aprobado acá por el INVIMA igualmente, y pues por la FDA, y su sistema es un sistema axial, de rotación axial, igualmente con un sistema eléctrico en donde va pasando la sangre a través de esa bomba axial. Otros sistemas que son de corta duración y que son también percutáneos es el Impella. El Impella se usa más que todo cuando hay pacientes de alto riesgo que van con choque cardiogénico a intervención percutánea coronaria, y se pone tal cual como un catéter, queda ubicado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y tiene este sistema de rotación también que da un flujo, dependiendo, hay dos tipos de Impellas. Hay un Impella que es el percutáneo, que da un flujo de más o menos 2.5 litros por minuto. Ustedes pueden ver cómo de la rapidez con que desocupa este tanque y pasa el líquido para el otro lado. Y hay unos que ya no son percutáneos, sino quirúrgicos, y que dan el doble de flujo, más o menos 5 a 6 litros por minuto. Otros sistemas, los pulsátiles, que cada vez se utilizan menos porque tienen más complicaciones en cuanto a la parte hematológica. La complicación hematológica es la principal. Torate, que son los más antiguos, el Berlin Heart, que son bombas pulsátiles, y el corazón artificial total. ¿Cómo se elige el sistema? De todo esto que uno ve y cada vez ve más y más dispositivos, pues lógicamente que esté disponible en el país donde uno está, qué tiempo lo voy a utilizar, si es de larga o de corta duración, cómo está la función ventricular derecha para decidir si es uni o biventricular, si se exige o no anticoagulación y si el paciente tiene algún trastorno hematológico que lo contraindique,
si el paciente va a ser llevado a trasplante después del implante del dispositivo y pues lógicamente que los costos sean permitidos en el sitio donde uno está. La terapia de destino, pues ahora más que todo está el HeartMate, está el Berlin Heart, está el hardware, que son los más pequeñitos cada vez más. Como les decía, el Rematch Trial, que es el que reduce mayormente mortalidad, sobre todo a 2 años. Y pues lógicamente son aparatos que dan una importante calidad de vida en pacientes que ya tenían una falla cardíaca terminal con una mortalidad altísima, 1 año, y que no son candidatos eventualmente a trasplante de corazón. Por ejemplo, personas jóvenes que han tenido cardiomiopatía tóxica por antracíclicos, mujeres que tienen cáncer de seno y que deben esperar un tiempo para determinar su curación y se les implanta este tipo de dispositivos, o miocarditis agudas en donde uno espera una recuperación del paciente. Este ya es un video antiguo en donde el paciente lleva las baterías de su HeartMate, esto es un Incor, perdón, lleva las baterías, el paciente tiene pues las cánulas, no se alcanzan a ver, pero ahí está la parte del dispositivo hacia las baterías. Cada vez las baterías son más pequeñas y la idea es que sean implantables como las baterías de un marcapaso, de un cardioresincronizador, por ejemplo, un desfibrilador. Este es un Levitronix, un paciente que va para trasplante de corazón. El paciente está despierto, está comiendo, se rehabilita y al lado está la consola del dispositivo. Si el paciente finalmente no es candidato a nada de esto, pues uno tiene que pensar en un cuidado paliativo, en un paciente que ya no podemos brindarle nada de lo que vimos anteriormente y en donde sí hay muchos episodios de descompensación que lo llevan finalmente a su muerte y a la etapa final de la vida. Entonces ya vimos que primero hay que optimizar el manejo, buscar otros tipos de terapias, como lo vimos ahorita, y finalmente si hay un deterioro progresivo a pesar de manejo médico, pues se toman decisiones de final de vida, inotrópicos ambulatorios en casa, muy probablemente, elegir el sitio de cuidado final y manejo ya de los últimos días de la vida, con órdenes de no reanimación y desconexión o desactivación del CDI. Para esto se tiene que tener un equipo multidisciplinario. El uso de inotrópicos en estos pacientes no es que esté completamente contraindicado, pero sí hay que tener en cuenta que el uso sistemático de inotrópicos empeora la mortalidad de la falla cardíaca en cualquier momento de la falla cardíaca, sea en el estadio C o en el estadio D. Y pues este uso de inotrópicos que puede ser ambulatorio o que puede ser en casa o en un hospital de día, pues como vemos la mortalidad es altísima, pero que mejoran la calidad de vida. Entonces aquí viene la pregunta del paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿cómo morir de falla cardíaca? ¿No? Morir hospitalizándose, rehospitalizándose o de pronto morir con algo de mejoría de su disnea en casa y acompañado de su familia. A futuro vienen varios estudios con levosimendan para pacientes terminales, sin embargo, muy probablemente esos estudios queden un poco relegados porque el uso de los aparatos de asistencia ventricular lógicamente ha desplazado el uso de moléculas para inotropía intermitente. Y algo muy importante que es, siempre que se va a poner un dispositivo, toca hablar también con el paciente de cuándo se debe quitar el dispositivo, y es en estos pacientes que en fase terminal empiezan a hacer descargas y descargas y descargas del CDI, de los desfibriladores, que son muy dolorosas y empeoran de forma muy importante la calidad de vida. Entonces hay que asegurarse que el paciente conozca para qué es el dispositivo, conozca su pronóstico, el propósito del dispositivo y que también puede ser desconectado en algún momento de su fase terminal de la enfermedad si esto es necesario. En conclusión, la falla cardíaca, como ustedes ven, es un manejo que requiere unidades especializadas. Muchas veces un paciente con falla cardíaca avanzada uno no lo puede ver en un consultorio, uno requiere de un equipo multidisciplinario que tenga soporte de cirugía, de hemodinamia, de enfermería, de psicología, de nutrición para poder llevar al paciente adecuadamente. En los pacientes que ya están en fase terminal, siempre evaluar la calidad de vida por encima de otros objetivos y lógicamente utilizar las herramientas que mejoren este bienestar. La utilización de los recursos terapéuticos, a pesar de que haya cosas que de pronto mejoren calidad de vida, pues evaluar que la mortalidad no sobrepase esta calidad de vida
y que cada vez viene con más fuerza la asistencia ventricular y los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica como terapia de destino y como una opción con buenos resultados para pacientes en fase terminal. Muchas gracias. Con el simposio de la sociedad, vemos entonces ahora cuando no hacemos una adecuada prevención ni destapamos el vaso afectado, el paciente va a llegar a falla cardíaca. Y es aquí donde la doctora Adriana Torres nos va a hablar de opciones de manejo en falla cardíaca avanzada. La doctora Torres es internista cardióloga, especialista en falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Clínica Colombia de Bogotá y es la presidente del capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar. Doctora Torres, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación y pues para mí es un honor estar en compañía de los dos conferencistas previos en este simposio de la sociedad. Mientras nos consiguen el convertidor que se quedó arriba, entonces voy a irles contando más o menos de gráfica que les estaba comentando. Y así como el paciente va, digamos, subiendo esta escalera que lo lleva ya a un estadio final en donde no tenemos a veces mucho, pareciera no tenemos mucho que hacer, igualmente va decayendo y va reingresando hasta llegar a una fase final en donde pues es una enfermedad que ya sabemos compleja y pues que continúa siendo de alta mortalidad. Primero, pues para definir qué es insuficiencia cardíaca avanzada, porque muchas veces nos llegan remitidos pacientes a la unidad en donde todavía tenemos muchas opciones que hacer antes de decir esta es una falla cardíaca en fase terminal o en estadio D, pues primero que todos debemos saber qué es, ¿no? Es un paciente que está en clase funcional elevada, 3 a 4, persistente, a pesar de estar en manejo médico óptimo, que es lo que primero debemos de determinar para que verdaderamente sea una falla cardíaca avanzada, corresponde pues al estadio D. Requiriendo como el paciente en el estadio A es aquel que tiene solamente factores de riesgo hasta el estadio D, que es el paciente que está en falla cardíaca refractaria. Es muy gráfico porque así como uno va escalonando el tratamiento en insuficiencia cardíaca, igualmente el paciente, algunos van progresando hasta llegar a un estadio en el cual al parecer uno no tuviera nada más que hacer, sino más que paliarlo, pero en lo que vemos actualmente tenemos opciones tanto no farmacológicas principalmente que nos ayudan de pronto a manejar este tipo de pacientes. ¿Ya lo tienes ahí? Listo, esta era la de qué va esta charla, de qué son las opciones de manejo de insuficiencia cardíaca avanzada. Pues primero que todo, como todos sabemos, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que todavía, a pesar de que tenemos muchas opciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, sigue siendo de alta mortalidad, más o menos con una mortalidad en pacientes avanzados que puede alcanzar hasta 50% un año, y en pacientes que están en estadio C puede estar entre el 15 al 20% anual, dependiendo también igualmente del manejo que se le haga. Si ustedes se acuerdan, en el 2005, más o menos cuando salieron las guías anteriores de la American Heart, en la clasificación de la A a la D, hay una gráfica que yo la sigo utilizando a pesar de que es de las guías anteriores, que es esa escalera en donde uno va querido tratamiento endovenoso con diuréticos o inotrópicos en los últimos 6 meses, al menos una vez, o una hospitalización por insuficiencia cardíaca, que son ya candidatos a unas alternativas terapéuticas menos convencionales como el trasplante o la asistencia ventricular o entrar en un grupo de cuidado paliativo, y generalmente debemos de tener unos marcadores o unas escalas en donde nos permita calcular la mortalidad y que esta mortalidad, como decíamos, supere el 20% en el próximo año, y estas son las escalas, puede ser utilizada el Heart Failure Survival Score o el Seattle Score. También el NT-proBNP, que es otra de los marcadores que utilizamos en conjunto con estas para determinar la mortalidad.
Idealmente, cuando uno clasifica a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, debe pasarle como una lista de chequeo en cuanto al tratamiento médico y una lista de chequeo en cuanto a las características clínicas del paciente.